En Noticias Cable Plus les contamos de estos temas de actualidad que afectan el bolsillo de los colombianos. Hoy hablaremos del costo del combustible y también de la canasta familiar. Bienvenidos a la sección Con el Invitado, un espacio de Noticias Cable Plus, donde hablamos de esos temas de actualidad que cada día nos benefician o nos afectan como sociedad. Uno de los asuntos que cada día está en boca de todos los colombianos, o mejor dicho, cada mes toca el bolsillo de los conductores, es el aumento que viene presentando el combustible en este país. Pero, ¿qué está pasando? ¿A qué se debe este constante incremento? ¿Y cuál es la posición del gobierno del presidente Petro frente a esta situación? Pues bien, para hablar sobre este tema tenemos hoy como invitado a Germán Valencia. Él hace parte del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y además es columnista de la Fundación Pares, la cual es el sistema de información de la Fundación Paz y Reconciliación, en el que se pone a disposición de la sociedad civil y de las instituciones estatales insumos y herramientas de análisis de contexto sobre hechos relacionados a dinámicas de seguridad, conflictividad social y seguimiento a los compromisos del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC. Entonces, comenzamos, pero primero quiero saludar a Germán. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a este espacio y gracias por aceptar nuestra invitación. A usted, Juan Fernando, un saludo. Muchas Muy bien, gracias por la invitación. claro que sí, Germán. A usted por aceptar la invitación a este espacio. Comencemos. Germán, usted recientemente publicó un artículo titulado ¿Por qué discrepan en el gobierno? Pues haciendo alusión al caso de la gasolina. Y a mí personalmente me parece muy curioso porque comienza su escrito hablando de las diferencias que evidentemente hemos podido apreciar al interior del gobierno nacional. Un ejemplo de esto es lo que dice la ministra de Minas y el ministro de Hacienda, y es que precisamente desde agosto del año pasado se viene presentando un aumento constante en el precio del galón. Pues solo para este mes de mayo aumentó 600 pesos. Recordemos que cuando comenzó el gobierno de Gustavo Petro, la gasolina, el galón estaba en 9.200, ahora va llegando a los 11.800. Incluso se habla que podría llegar a 16.000 pesos para el mes de diciembre. Es preocupante, la verdad. Pero entonces, ¿cómo cree usted que influyen las diferencias entre los ministros, entre el gabinete? ¿Cómo influyen esas diferencias entre ellos mismos, el aumento de la gasolina y la confusión que eso podría generar entre la ciudadanía, entre los colombianos? Bueno, pues son tres asuntos. El primero es que hay una discrepancia entre los ministerios porque todos buscan de manera distinta objetivos. Entonces, mientras que tenemos un ministro de Minas que busca la estabilidad monetaria y financiera del país, por el otro lado tenemos una ministra de Minas y Energías que busca el bienestar de las personas que consumen los energéticos, de electricidad y demás. Y entre ellos pueden existir diferencias. El artículo lo que trata de mostrar es precisamente esas diferencias existentes entre ellos. Otro asunto distinto es la manera como afecta eso y cómo se relaciona con los ministerios. Efectivamente, el incremento en el precio de la gasolina nos afecta a los consumidores y por lo tanto el relacionamiento es distinto dependiendo de la afectación que se tiene. En este caso, por ejemplo, para los usuarios de la gasolina corriente, el incremento en los precios nos va a afectar y por lo tanto vamos a tener, digámosle, una visión negativa de ese incremento de los precios sobre los ministros. En ese sentido, es que lo que busca el gobierno es afectar lo menos posible a los usuarios, a los consumidores, pero sabe muy bien que si no incrementa ese precio, lo más probable es que el hueco fiscal, que ya llegaba a 37 billones de pesos, casi el doble de la reforma tributaria que se aprobó el año pasado, y si no se controla eso, se incrementaría. Por eso entonces el gobierno insiste en la necesidad de bajar ese hueco y buscar subsidiarlo de otra manera a los usuarios. Muy bien. Germán, en el artículo usted también menciona, y lo voy a citar textualmente, abro comillas, dice, lo que hizo el presidente Petro al llegar fue al poner al frente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que se comprometiera con la reducción del déficit, primero con José Antonio Campo y luego con Ricardo Bonilla.
El objetivo, según la autorización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, es en año y medio aumentar el precio de la gasolina corriente en 67,5% y hasta la fecha lo viene cumpliendo. Ha reducido el déficit en 5 billones, situándolo en 32 billones. Y para finales de diciembre de 2023 estará en 22 billones. Este compromiso gubernamental ha sido muy bien valorado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, además de los organismos internacionales y las agencias de riesgo como el Fondo Monetario Internacional. ¿A qué cree usted que se deba esto? Lo cual también ha generado una caída en la imagen del gobierno nacional. De nuevo nos presenta Juan dos escenarios. Uno, la gente que valora el incremento en los precios porque disminuye el déficit fiscal. Y los otros que critican ese incremento porque lo que hace es utilizar más recursos la gente precisamente para el gasto en la gasolina. Iniciemos simplemente con esas agencias internacionales. Hace poco el Fondo Monetario Internacional visitó Colombia en el informe que anualmente hace y aplaudió al gobierno colombiano por la manera como está controlando ese déficit fiscal. Un déficit fiscal que arrancó en cerca de 2, 3 billones de pesos y que se fue incrementando con el pasar de los tiempos. El año pasado estábamos hablando que de haber seguido así, a diciembre hubiera llegado a 42 billones de pesos, pero llegó a 37 billones. Hoy lo tenemos en 32. A final de año lo podemos tener más o menos en 27, 10 billones por debajo. La intención que tiene el gobierno colombiano, ¿sí?, es seguir bajando ese déficit y por lo tanto, en ese sentido, se valora por las agencias internacionales de riesgo como un elemento importante. Pero como usted muy bien lo dice, Juan, por el otro lado, hay un incremento en el precio que afecta al bolsillo de los colombianos y colombianas que consumen. ¿Sí? Son una cantidad de personas amplias las que gastan gasolina corriente constantemente, tanto los vehículos particulares como las motocicletas. Son ellos los que ven muy mal que se esté incrementando, porque en menos de un año va a pasar de cerca de 9.000 pesos a casi 16.000. Si una tanqueada le estaba costando a una persona 100.000 pesos, a final de año podría estarle costando cerca de 150.000 pesos. Y esos 50.000 pesos de más hacen entonces un hueco en la canasta familiar y precisamente hace que sea muy mal visto porque reduce la capacidad de compra y el bienestar de los colombianos. Allí entonces la contradicción que hay. Eso me da pie para la próxima pregunta. Pero bueno, permítame salirme un poco también del tema. Ese aumento progresivo cada día viene más cara para la canasta familiar. El costo de vida, a diario vemos aumentos de muchas cosas, pero el gobierno en los últimos días ha hablado de acuerdos con supermercados de cadena para disminuir el precio de gran cantidad de productos. ¿Cómo explicarle eso al ciudadano de a pie? ¿Cómo cree usted que esto puede dar y qué intenciones podría tener el gobierno detrás de todo esto? El gobierno nacional, creo yo que es necesario advertirlo, busca el bienestar de los colombianos y busca la manera de hacer que el gasto que hace sea apropiado. En el caso de la gasolina, ellos consideran que es regresivo el gasto de la gasolina que se está haciendo y el subsidio que se está dando, porque más del 80% de ese subsidio va para los estratos altos, de 4, 5 y 6 en términos de que son los que tienen la mayoría de vehículos y son los que consumen. En ese sentido, el ministro de Hacienda dice ese subsidio es regresivo y nosotros tenemos que apuntarle a un subsidio que sea equitativo. Busquemos cómo a la clase más baja es la que favorecemos con nuestros gastos y demás. Y yo creo que es importante ese primer elemento, Juan. Lo segundo es que no solamente se da a través del gasto en gasolina, sino también de otra forma. Recordemos que en octubre pasado la ministra Irene Vélez hizo un acuerdo sobre justicia tarifaria que dijo que en el país iríamos a buscar
con las diversas empresas una reducción en el costo de la energía para poder que no incrementara más de 8 puntos, solamente entre 4 y 8 puntos mensualmente, porque había lugares, como en la costa, donde estaba incrementándose hasta un 12, un 15 o hasta un 50% el precio de la energía. Y eso afecta el bolsillo de la gente porque los salarios ni suben así ni sus ingresos. Y eso afecta ese enorme rubro que tienen. Y tercero, no solamente es el tema de la electricidad en este caso, o en el anterior que habíamos dicho de la gasolina, sino que en este caso es los bienes del consumo en la canasta familiar. El gobierno está a través de otros ministerios impulsando acuerdos con el comercio para poder reducir la presión inflacionaria que en el país hasta este mes empezó a bajar y empezó a ceder, pero llevábamos nosotros cerca de un año y medio en continuo crecimiento, con una inflación que, como vimos, era la más alta el año pasado, en diciembre 31, de los últimos 22 años. Solamente en 1998 teníamos una inflación tan alta, y esto es demasiado dañino para el ingreso de los consumidores. En pocas palabras, Juan, lo que busca el gobierno es, a través de diversas políticas y diversas acciones, tratar de hacer que la inflación en el país caiga, porque eso finalmente se convierte en un impuesto a los más pobres, que son los que afectan precisamente ese incremento en los precios en la canasta familiar. Así es, lastimosamente. Bueno, lo que vemos diariamente son funcionarios públicos que defienden intereses sectoriales e intentan hacer su papel lo mejor posible para que la gente vea su buena gestión, por así decirlo. ¿Cree usted que las elecciones territoriales de este año influyen en esa posición de los ministros y del precio del combustible? Y suponemos que van a haber muchos candidatos en las regiones prometiendo bajar la gasolina. Creo yo que eso no va a afectar mucho. Estamos ante un asunto que llamamos nosotros de elecciones regionales y locales. Las decisiones que toman ellos generalmente son nacionales y están tratando, tanto el ministro de Minas, que es la reducción un poco y el control del incremento de los precios, haciendo que esto funcione independiente de lo que llamamos nosotros una candidatura en X o Y ciudad. Son políticas de Estado, son políticas de gobierno y son políticas nacionales. Y frente al otro asunto, que son, por ejemplo, el tema de bajar el déficit fiscal, también el gobierno va a seguir tratando de que baje. Incluso dándose la pela, porque eso va a significar un incremento en el precio de la gasolina. De pronto afectará, pero si fueran elecciones nacionales, allí habría un efecto mayor. Y si hubiera reelección, sería mucho mayor el esfuerzo que realiza. Precisamente el gobierno anterior de Iván Duque no quiso subir el precio de la gasolina corriente, sino que lo mantuvo en los 9.000 pesos, sabiendo que el déficit estaba creciendo porque se acercaban las elecciones nacionales. Las elecciones locales y regionales, creo yo, no afectan mucho esta conducta y esta decisión que tomó el gobierno Petro de bajar ese déficit fiscal y de incrementar el precio de la gasolina. Y puede que afecte a algunos candidatos en lo local, pero creo que ese factor no va a entrar. Tal vez sí, reconozcámoslo, algunos candidatos van a pretender mostrar ese problema como una forma de contradecir a un adversario que puede estar del lado del gobierno o que puede tener las filas dentro de Colombia Humana o un partido cercano al gobierno, y lo utilizaría como contraargumento, pero sabemos muy bien que el gobierno va a seguir en su postura y que esto lo va a mantener como una postura de gobierno durante todo el tiempo que va a durar estos 2 años y medio, como durante estos 3 años y medio que le faltan. Claro que sí. Bueno, Germán, esperemos a ver qué va a pasar entonces de aquí a diciembre, a ver si la gasolina sí llega a los 16.000 pesos y los conductores, como dicen por ahí, empiezan a vivir sabroso. O mejor dicho, vamos a ver qué va a pasar con la economía de todos los colombianos. Germán, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar disponible para ser parte de esos conversatorios que al fin y al cabo tocan el bolsillo de todos los colombianos. A usted, Juan, muchas gracias. Y sin duda, creo yo que el gobierno va a continuar hasta diciembre incrementando el precio. Lo que sí va a buscar es
discutir en unas mesas técnicas a ver si hay posibilidad de cambiar la fórmula, pero de aquí a diciembre la postura del gobierno va a ser darse la pena para disminuir ese déficit fiscal y por lo tanto esperemos que el precio de la gasolina corriente siga subiendo, incluso a mediados de año está pensando en incremento del precio de la CPM, que puede ser un factor ahora sí problemático porque lo utilizan mucho las empresas transportadoras y ahí sí posiblemente va a haber grandes dificultades. Por el momento creo yo que va a continuar ese incremento en el precio de la gasolina corriente. Muchas gracias, Juan, y espero continuar colaborando frente a estos temas de interés. Muy amables por la invitación y a todos los que nos ven un feliz día. Muy bien, muchas gracias, Germán, que esté muy bien y hasta luego.